Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Aquí Francisca y hoy te quiero hablar de tipos de gráficos, así que espero que te guste y estés muy atento. Acá vamos a trabajar con el descendido de los pares de divisas, ratios de divisas, entender los indicadores, de qué se trata y vamos a encontrar una combinación que sea buena para nosotros. Acá vamos a aguantar con el tiempo de caducidad que sea necesario. En primer lugar estamos acá y verás, estoy haciendo clic con el dólar americano frente a la rupia india. Esa es la relación de divisas a partir de los cuales trabajaremos. Y ves, todo el gráfico acá, cómo se combina. Es consistente, fuera de los candelabros rojos y verdes. Nos proporciona la tendencia. Si ves la vela de color verde, significa que estamos subiendo y estamos en tendencia que es al alza. Puedes seguir y cambiar la tendencia que necesites con esos botones aquí. El verde es para el periodo más alto y el rojo acá a los efectos. Si quieres ir con el comercio hacia abajo, así que lo que voy a hacer acá es continuar y vamos a seguir averiguando los pares de divisas que están por encima en cuanto al mayor rendimiento. Hagamos clic aquí y sigamos adelante. Probamos algo nuevo y trabajaré, por ejemplo, el segundo, el euro frente al USD mercado OTC. Esto ves acá que está girando hacia arriba para hacer el trabajo cómodo. Estoy siempre acá, siempre gira hacia arriba la relación de divisas. Así que aquí ves la fila de 4 pares de divisas. Vamos a encontrar, por ejemplo, voy a ir más allá y voy a utilizar el USD frente al yen japonés. Así que acá está una de nuestras filas. Imagine que ha duplicado su cuenta comercial en tan solo unas horas. Suena como un sueño. Te mostraré cómo estarás cerca de esta realidad a lo que piensas. Para hacer esto, simplemente vaya a mi canal de Telegram, obtenga actualizaciones diarias en el mundo del comercio, consejos, estrategias, señales comerciales, con un 90% de precisión gratuita. Si alguna vez has sentido que esto es un paso detrás de acuerdo a las operaciones, conocimientos, pues tengo mucha información en mi canal. Así que olvídese de esos mitos comerciales y escuche buena información y obtenga buenas estrategias. Más de 38.000 traders ya se han unido a esta comunidad libre de potencial, así que libérelo usted también. Operaciones buenas, conocimientos garantizados, así que únete a esta comunidad interesante y sólida en Telegram. Aquí pasemos a otra y voy a hacer clic, por ejemplo, en el euro frente al dólar australiano. Será bastante agradable si es otro nuevo. Vamos a hilar esto y tengo 5 pares de divisas. Ya ves que son de mayor rendimiento. Ahora veo acá lo que necesito cambiar de acuerdo a la vista. Y esto es para el candelabro. Si hablamos de las horas en la mañana, puedo activar, por ejemplo, las velas de 3 minutos de este caso. Ahora voy a trabajar con la vista más cómoda. Puede ser entonces de 3 minutos ahora para que sea más grande y cómodo para nosotros. Lo tendremos por acá y pasemos a otro propósito. Estos son los indicadores. Aquí se encuentra el panel de indicadores que se lo proporcionaré de acuerdo al canal de Kellner. Y esto es bastante impresionante en muchos tipos de historias. Ahora, vamos a trabajar con el establecimiento de los indicadores, con los dígitos que se establecen en el sistema. Y voy a utilizar aquí el indicador RSI. Así que me encuentro en la parte de los osciladores del panel de indicadores. Aquí es bastante bueno para nosotros. Iremos bastante bien con esta combinación y estoy invitando a ir
por aquí, los invito con esta estrategia para tenerla en cuenta. Tenemos acá la cartera, que es como la mía. Te aconsejo que la pruebes también. Así que voy a ir con nuestro tiempo de caducidad por acá. Voy a agregar esta vez 30 segundos. Será suficiente para nosotros. Vamos a seguir trabajando con la baja volatilidad en este gráfico, que será lo suficientemente bonita para seguir adelante con este tipo de combinación de 3 minutos y las velas de 30 segundos de expiración de tiempo. En primer lugar, si sos nuevo en este tipo de gráficos, ves que trabajo con bastante facilidad. Te aconsejo que vayas a la primera relación de divisas solo para probar. Ahora, esto está funcionando para acá, que es más obvio el tipo de señales, y acabamos de cruzar con el rango medio. Aquí estamos en la última parte del canal de Kellner. Por cierto, el RSI está aquí en medio de su corredor. Tengo algunos esquives y te mostraré cómo funciona. Vamos a seguir adelante y vamos a trabajar con 10 ahora de inversión. Y mira cómo es bastante movible. Vamos a comprobarla ahora, así que pendiente. Muy bonito, nos cronometraron el tiempo y ahora tenemos acá $22. Entonces el RSI sube un poco más. Aquí estamos viendo que vamos a seguir adelante con el siguiente ratio de divisas, el yen. ¿Y qué vemos acá? Aproximadamente el 80% de las personas que ven en mi canal son de suscripción. Por favor, si no te resulta difícil, darle me gusta a este contenido y suscribirte a mi canal, ya que es muy importante para mí, para que obtener recompensas de mis esfuerzos. Además, los suscriptores me permiten estar siempre en contacto con ustedes y darle un buen alcance del contenido útil para sus mejores estrategias comerciales. Me alegraré de que hagas clic en el botón de suscripción y actives la campanita. Muchas gracias y continuemos con el próximo video. Vamos a combinar toda la tendencia. Como la ves, hay un piso más arriba y una situación junto a los candelabros. Ahora voy a pasar a una escala más cerca y tener nuestras barras más cerca. Veo el canal de Kellner, que es perfecto, así que mostramos toda la tendencia. Verás, 3 líneas que están acá nos proporcionan la tendencia para crecer más alto y el RSI está tocando aquí el más alto del corredor, así que estamos haciendo clic. Aquí nuestra inversión, la suma necesaria, 20. Es bastante bien, así que dejémosla y sigamos con los rojos. Bonito, ya ves que esa fue una gran caída, así que acabamos de entrar en el corredor de Kellner. Ves perfectamente acá junto al RSI cómo se formó y estaba perfectamente claro. Un sistema acá y podemos observar nuestra situación de este sistema, que era un poco a la vez inferior, pero todavía estamos entrando en la suma. Una cartera más amplia. Vemos que tenemos acá en la consolidación de acuerdo al periodo de tiempo. Ahora a continuación es solo la combinación de la fila de los fondos. Pasemos a la siguiente escala, que sea más cercana, y tratamos de convencer la siguiente tendencia. Vamos a tratarla a continuación, así que voy a la inversión. Esta vez voy a hacer la inversión de $40, estaría en mi caja, y vamos a aguantarla esta vez con los rojos, así que vamos.
Qué bien, nos aventuramos a subir bastante algunas velas verdes acá en la misma tendencia. Muy bien para combinarlas, bastante agradable. Pasemos a la siguiente moneda. El cuarto no funciona. Vamos a otro. Trabajemos con el euro frente al dólar australiano. La siguiente cosa es solo para cambiar, y si estamos pasando por acá bastante, y lo vamos a dejar caer hacia abajo. Hubo un gran crecimiento de los toros. Tenemos una fila acá, bastante interesante, de las velas rojas. Son acá más grandes que las velas verdes, junto con mayor longitud. Ahora lo tenemos acá y vamos a tratar de cambiar uno al otro, la vela roja. Los tres de ellos, hay un patrón de tres, olvidé que los tres cuervos también están aquí. Así que puedo decir el patrón de los tres cuervos que podemos observar uno del otro y la tendencia reveladora de los colores, esta vez será el color verde. Mira acá, hablemos de ellos. Vamos a llegar a la conclusión que todo puede cambiar. Así que vamos a ir impulsando la inversión. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a ir esta vez con $75 aquí. Y vamos a cambiarla con el botón rojo. Así que vamos. Gran jugada, como acabamos de ver esta tarde, está bastante bien. Avancemos más adelante con la velocidad un poco lenta. Ahora, tenemos una tendencia global, una gran decisión, no tratarla mal con los verdes. Vamos a disparar esta única vela que tenemos acá verde. Vamos a dispararla ya que es la única. Pasemos al siguiente ratio de divisas. Sigamos adelante, esta vez con el dólar americano y el real brasileño. ¿Qué tenemos acá? Una cruz de gama, media de corredor de Kellner. Ahora tenemos que pasar acá a nuestra inversión. Ya ves que todo acá es bastante bien. Vamos a estar trabajando con $140 y voy a cambiarlo con los verdes, así que pendiente. Dale, baby. Estupendo, esta es la manera como usted puede hacer buenos beneficios de estas estrategias. Acá es el principio de muchas señales que son realmente fáciles y útiles. Continuamos por acá y pasemos ahora a otra moneda. Veo acá que todo funciona muy bien. Ahora, trabajemos con el tercero. Y luego veo que hay una tendencia reveladora de los verdes. Vamos a pasar a nuestra inversión porque estamos trabajando bastante fácil aquí. Esta vez serán 270 de mi caja de inversión. Vamos a tener acá y vemos que sigue. Vamos a hacer ahora con los verdes, así que vamos. Así que amigos, estoy de acuerdo con una serie de momentos que eran arriesgados, que estamos teniendo algunos episodios de los fondos y nos estaba mostrando acá el nivel de soporte que estaba confiado en esta vela de color verde. Ya ves, era mucho mayor que la anterior de la fila de los cuervos. Este patrón acá de los tres cuervos me estaba mostrando que era confiado en ello. Y tengo acá mi cartera. Si eres nuevo, te recomiendo que no lo hagas. Hay señales obvias junto con las pistas que
yo las puedo identificar y también tuve mi tiempo. Así que estoy teniendo acá esta buena cantidad y sigamos adelante con el euro. Sigue sin funcionar. Ahora voy a borrar esto y vamos a seguir con el euro y el dólar australiano con la nueva relación de una cuarta moneda. Veo acá la misma en crecimiento. El gran crecimiento de las velas que estamos pasando con el proceso ondulante hacia abajo. Voy a utilizarlo cuidando un poco. Y hay un nuevo doji junto acá. Solo tenemos que cambiar las señales de nuestra inversión. Estoy haciendo clic por 190. Si usted acá es nuevo, voy a ofrecerle acá tratar de trabajar con 10 o máximo 20% de su cartera. Eso es lo recomendable al principio. Así que ahora ve acá un gran caso para trabajar. Así que seguimos con los verdes. Dale, baby. Sí, estupendo. Casi $1000. Como ves acá la clave de la serie de inversión a corto plazo. Así que tenemos mayores evasivas. Aquí el RSI estaba tocando el máximo más alto que se estaba moviendo a través de la mitad de su corredor. Ahora pasemos a otra relación de divisas y creo que por acá eso es todo. Es decir, el dólar americano frente al real brasileño. Lo voy a hacer por acá en combinación de este mismo tazón, el cuidado de este mismo llamado por acá. Por lo tanto, el siguiente será de nuestra inversión y voy a comprobar esto con $900 y vamos con los rojos. Eso está muy bien. Acabamos de ver el paso de tocar del estilo del canal de Kellner. Por acá ni siquiera nos hemos movido fuera y fue una de las mejores claves aquí. Así que si realmente te gusta este tipo de estrategia, dame un pulgar arriba. Muchas gracias por verme. Como siempre les digo, tengo un canal en Telegram donde comparto señales gratis para que puedan guiarse en esto del comercio y en las opciones binarias. Espero que te haya gustado este video y te veo en la próxima. Adiós.